porque si no lo saco se me hace cáncer. Dice el presidente que su pecho no es bodega, el mío tampoco. Bueno, ahí te va. Y tienes todo el derecho de decirme, no me quiero meter en eso, Vicente, ahorita estamos en otras cosas, pero hoy el presidente fue durísimo al responderle a Porfirio Muñoz Ledo, a Francisco Labastida Ochoa, y fue durísimo con Carmen Aristegui. Tú, en algún momento, después de la publicación de la investigación colgada con inferencias de los chocolates Rocío y la Casa Gris, rentada por el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston, le dijiste a Carmen Aristegui, te usaron y te metiste el pie. Yo he sido muy crítico de la entrevista con la que resucita Carmen Aristegui, políticamente hablando, a Francisco Labastida, y de cómo van de tú no tienes pruebas menos yo, a querría decir que el propio presidente está gestionando cosas con el narco en Badiraguato, porque es muy extraño tantas visitas a este lugar con 5,000 habitantes. A mí ya no me funciona eso de que le metieron el pie o que la usaron. No. La verdad que creo que hoy Carmen está exhibida a sí misma. ¿Qué piensas tú, Rafael? Mira, yo estoy muy... yo creo que tienes razón. Yo creo que el trabajo de un periodista se tiene que sostener con el tiempo. Y es un trabajo muy delicado. Es decir, todo periodista construye su credibilidad a lo largo de décadas, a lo largo de toda la vida, a lo largo de años. Pero es un hecho que esta credibilidad se puede perder en 5 minutos. La puedes perder con mucha rapidez. Si haces, y ojo, tú lo sabes, es una profesión en la que todos estamos expuestos a cometer errores, estamos dispuestos a trabajar, a entregar todo, etcétera, pero estás expuesto todo el tiempo a cometer errores. Y yo sí creo que cuando uno comete errores, pues uno se disculpa. Uno dice, oye, pues no, pues metí la pata y tal. Y en una de esas, y hasta tienes que renunciar, como dice Álvaro Delgado. En una de esas, si el error es verdaderamente gordo, tienes que llegar con la renuncia por delante. Y yo sí creo que Carmen, en todo este periodo, asumió una actitud que es muy cuestionable. Y es curioso porque es una actitud que tiene que ver con esta lógica que fue dominante en tiempos neoliberales, de que no hay que tomar partido, que hay que ser parejeros, hay que pegarles a todos, no te tienes que, que nadie vea que te acercas a una postura política, sino que tienes que mantener una objetividad absoluta. Y para ratificar que tienes esas objetividades, tienes que pegar a todos por igual. Perdón, pero eso, si tú te fijas, es un principio de injusticia enorme. Tratar con el mismo rasero o juzgar de la misma manera a actores que son éticamente distintos es un principio de injusticia brutal. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ella. Se metió en esta dinámica y ya no va a salir. Yo creo que no está saliendo. Y me parece que está cometiendo actos de leso periodismo. Es decir, está cometiendo... está haciendo cosas que son poco profesionales y que son poco sustentables. Esta entrevista que le dio Labastida a Carmen Aristegui, me parece que es un error de Labastida y me parece que es un error enorme de Carmen Aristegui. Porque no puedes, es decir, hacer acusaciones tan graves sin dar pruebas sólidas, con puras inferencias. Yo te recuerdo que cuando se echó a andar el sexenio de Calderón, desde el inicio del sexenio tuvimos indicios y testimonios duros de que había vínculos con el crimen organizado, tal. Y no fue sino hasta muy avanzado el sexenio, cuando ya teníamos datos muy concretos de cómo estaba actuando el cártel de Sinaloa, que empezamos a hablar abiertamente de los posibles vínculos de Calderón con el crimen del gobierno de Calderón con el crimen organizado, de ciertos actores del gobierno de Calderón con el crimen organizado. Y la verdad es que estos
elementos son, entre otras cosas, fueron públicos y son lo que tiene a todos los superpolicías de Calderón o en la cárcel o fugados, ¿no? Es decir, eso estaba como muy claramente establecido. Ahorita, las acusaciones que se han hecho son de una frivolidad que son verdaderamente increíbles. Es de una frivolidad increíble. Es decir, yo estoy muy sorprendido. Y me parece que sí estamos ante, ante el deterioro no de una, sino de varias carreras periodísticas. Es más, de todo un sistema de medios y de todo un sistema de prensa. Todo ese sistema está siendo cuestionado por primera vez. Y hay que decirlo, mira, durante décadas se acostumbraron a soltar lo que querían decir y no había absolutamente nadie que los contradijera. No había absolutamente nadie que les pudiera hacer un contrapeso. Y ahora hay varios. Uno de ellos es, por supuesto, la conferencia mañanera, ¿no? Y la autoridad moral se gana con el tiempo. También la puedes perder muy rápidamente, ¿eh? Pero si tienes autoridad moral, te puedes defender, ¿no? Ya varios golpes de credibilidad, yo creo que son pocas las carreras que lo soportan y me parece que estamos asistiendo a un proceso de transición. Lo que estamos viendo es una cosa muy peculiar. Durante décadas, las campañas de descrédito básicamente desacreditaban al sujeto al que iban dirigidas las campañas. Hoy estamos viendo que estas campañas de descrédito también empiezan a afectar a quienes las ejercen, a quienes las echan a andar. Yo sí veo en esta escaramuza que se está dando, veo muy lastimado el crédito de Porfirio Muñoz Ledo, veo muy lastimado el crédito de Francisco Labastida Ochoa, ya no digamos el de Alito Moreno, ya no digamos el de Claudio X González, ¿no? Y también el crédito de varios periodistas. Bueno, me parece que tenemos que replantearnos la forma de hacer periodismo en nuestro país. Tenemos que replanteárnoslo de fondo y hay una cosa que yo sí quiero señalar. Es decir, la izquierda en México tiene, digamos, tiene figuras éticas, pero siempre tiene un riesgo. Y el riesgo tiene que ver, entre otras cosas, con esta lógica, con la tradicional lógica sectaria. Es decir, tenemos que replantearnos qué tipo de país queremos. Lo que está muy claro aquí es que está en litigio el tipo de país que queremos tener. Estamos a grandes rasgos ante dos proyectos de nación. El proyecto de Claudio X González, que es el mismo proyecto del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, y el proyecto que presenta Andrés Manuel López Obrador. Y también en este proyecto de nación está a debate qué tipo de prensa y qué tipo de periodismo vamos a tener en nuestro país. Yo sí creo que el periodismo que se fraguó en la era neoliberal y que es un periodismo que priorizó por sobre todas las cosas el dinero, porque incluso se trató a la información como una cuestión de dinero. Se traducía en rating, se traducía en, en posibilidades de anunciantes, etcétera. Bueno, todo eso, por supuesto que está en crisis. Y yo sí creo que la gente, hay un sector de la ciudadanía que sigue en ese canal, ¿no? Pero hay un sector de la ciudadanía que ya exige que los periodistas se comprometan con la verdad. Y eso es toda la diferencia. Y es muy importante. Yo para cerrar me gustaría decir que en algún momento un servidor también estaba en esa dinámica. Sí, te creo. Y en esa dinámica tal vez cometí excesos, por los que debo de ofrecer disculpas, por los que no le saco. Ha habido una campaña últimamente para decir
que yo no soy lo suficientemente puro y que en algún momento criticaba duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, era en esa búsqueda de criticarlos a todos. Sí, claro. En una idea errónea de lo que exige esta nueva era de la comunicación y de la democratización de los medios. Y en ese sentido, espero que aprecien cuando les digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados. Con esa humildad les ofrezco. Pero, Vicente, mi frase de que no me creen ni a mí a ojos cerrados, perdón. Meme Yamel y tú son un ejemplo de cómo efectivamente el periodismo se puede reciclar y puede cambiar y de cómo de repente la gente dice, bueno, oye, me equivoqué en esto, tal, y perdón, eso me parece muy valioso. A mí me da mucha risa cuando la gente dentro de Morena empieza a sacar currículums y te dice, no, es que fulano no estuvo en un principio, tal, perdón, es un movimiento amplio, es un movimiento plural y es un movimiento en constante evolución y así lo tenemos que entender. Y hay cosas que tenemos que entender dentro del movimiento y que tienen que ver con lo siguiente. Si no se da esa evolución, no va a cambiar el país. Y tenemos que aceptar a la gente además que le entra estas cosas. A mí me parece que eso es muy importante. La honestidad. Todos los periodistas nos equivocamos, todos. Lo que es importante es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y ahora pienso esto y ahora lo planteo así. Y es lo correcto, ¿no? Pues te agradezco que seas generoso en ese sentido, Rafael, y también agradezco a la gente que nos critica para exigirnos ser cada vez más transparentes, más honestos, mejores frente a ustedes. Mi querida Yasmín Ugalde, mi querido Diego, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, Yasmín, a que se sume a los esfuerzos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sobre todo en estos momentos estelares, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto, como siempre, invitamos a que nos sigan en las distintas plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, también en los distintos canales y como siempre, insistiré en que le echen una visitada a este sitio Morenflix, así como el otro, pero en Chairo, y ahí verán contenidos que nos permiten un poquito tener más elementos para el análisis de la coyuntura sobre todo. Y por supuesto, la próxima semana tendremos también en estos espacios, pues, distintos análisis, distintos balances de lo que va a ocurrir este domingo en nuestro país. Gracias, Yasmín. Diego Hernández, para despedirnos, ¿cómo te despides? Pues bueno, invitando a la ciudadanía que ejerza su derecho el próximo domingo. Tenemos que seguir avanzando en esta parte de seguir profundizando la democracia en el país. Yo estoy seguro y convencido de que estamos viviendo una nueva era de la democracia en México y el salir a votar, como lo comentaron también hace rato, pues reduce también mucho el riesgo de un probable fraude electoral en cualquiera de los 6 estados que va a haber contienda el próximo domingo. Y sobre todo en donde están más cerrados o en donde se ha pues profundizado la guerra sucia en contra de las y los candidatos de Morena, decirle a la ciudadanía que no hay que caer en psicosis, que aun cuando estén tratando de aplicar todas las artimañas posibles, tiene que ser una fiesta democrática el próximo domingo y sobre todo tenemos que hacer una revolución en las urnas. Claro que sí, y a ti, Rafael, te agradezco siempre tu generosidad para poder generar este espacio, Cuarto Grado, en donde sí hablamos de las cosas que los de tercer grado no se atreven, no les interesa o no les conviene. Entendió el que entendió, Rafa. Muy bien, estamos de acuerdo. Te agradezco y estamos al pendiente. Por favor, sigan a Rafa en @FisgónMonero y listos para el domingo. Ya estaremos platicando de los resultados. Te mando un abrazo, Rafa, te mando un abrazo. Diego, gracias, Yasmín. Buenas noches, cuídense mucho y éxito. Un abrazo muy cariñoso. Hasta luego. Y muchas gracias, Vicente, por el trabajo que Saludos a todos. Gracias, Rafa. Vámonos.